La presentación del módulo de la mañana está a cargo del doctor Alfredo Germain. Como hoy día en la mañana les mostramos algunas diapositivas, el doctor Germain ha trabajado por muchos años en el tema de L-arginina e hipertensión y fundamentalmente preeclampsia. Así que quién mejor que él para que nos dé un nuevo barrido y conocimientos acerca de L-arginina y la prevención de síndromes obstétricos. Alfredo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nuevamente un agrado estar con ustedes hoy día. El título de la conferencia lo tomé prestado de uno que di hace aproximadamente 6 años. No sé si está Ricardo en el auditorio, pero fue diseñado por Ricardo. Y fue diseñado por Ricardo porque era un momento de la historia, y algunos de los que están aquí probablemente la recuerden, donde probablemente había una estrategia, no había una estrategia más criticada de uso en pacientes durante el embarazo que la administración de arginina, que nosotros preconizábamos desde hace alrededor de 10 años. Esta es también una conferencia que yo pensé dar en 4 años más, cuando nuestra data tuviera la consistencia que las personas esperan. 4 años más porque era el aniversario de un curso que hacemos todos los años en el lugar donde yo trabajo, y me pareció que era un momento, además de jubilarme, presentar esta información. Así que vamos con los datos. La paradoja de la arginina, un hito o un mito. Esta conferencia parte con las fotos de Yasna y Jerko, 2 niños nacidos con 6 años de diferencia. Pero esta fotografía fue tomada cuando ambos tenían 1 año de edad. Como ustedes ven, independientemente de la diferencia de género, es claro que hay un cambio en la antropometría de estas 2 personas. Yasna nació a las 28 semanas, pesando 490 gramos. Jerko nació a las 38 semanas, pesando 3.250 gramos. Y esta es una historia inspiradora, porque cada vez que hay situaciones en las que una estrategia u otra logra revertir las cosas, independientemente de la satisfacción instantánea que todos buscamos y que es muy tentadora, surgen las preguntas de cómo hacer para que estas historias no se repitan. Como acaba de decir el doctor Bujold, quienes hemos vivido en la especialidad los últimos 20 años, hemos asistido a una serie de estrategias que han sido a la postre no sé, el término exacto probablemente es distractora. Distractora porque la hemos introducido en la práctica clínica sin tener todas las evidencias del motivo por el cual funciona. Y ustedes acaban de escuchar cómo después de 20 años del uso de la aspirina todavía no sabemos cómo funciona. Naturalmente antiagrega las plaquetas, pero podrían haber otros mecanismos. Y como no sabemos cómo funciona, es muy difícil diseñar estrategias que permitan utilizarla en el subgrupo de personas adecuadas. Hace algunos años Roberto Romero dio una conferencia en la cual mostró esta diapositiva que yo he tomado prestada en múltiples ocasiones. La mayor parte de las enfermedades obstétricas son en realidad síndromes y por lo tanto comparten signos y síntomas, pero tienen etiologías diferentes. Y las características de los síndromes son las que aparecen ahí. Múltiples etiologías, naturaleza crónica, compromiso fetal y placentario. Las manifestaciones clínicas son respuestas adaptativas. 2 ejemplos. Las contracciones uterinas de las personas con trabajo de parto prematuro, en mi opinión, y la de algunos otros, es que corresponden al último intento del feto por librarse de un medio ambiente intrauterino extremadamente hostil. Y el tratamiento que hoy les damos es
tratar de dejarlos in útero con una serie de medicamentos. Respecto de preeclampsia, el aumento de la presión arterial es el desesperado intento de la placenta por mejorar la perfusión a una placenta ya isquémica. Y nosotros lo que hacemos es dar antihipertensivos. Y cuando uno conversa con personas que hacen otras áreas médicas, como por ejemplo medicina interna, han resuelto este problema hace muchos años para una serie de condiciones. Hoy día a nadie se le ocurre darle penicilina a todas las neumonias. Hay una clasificación muy buena respecto de dónde están, de cómo aparecen el espesor radiológico, los niveles de PCR, y según eso es la aproximación antimicrobiana más adecuada. Y nosotros, haciendo la analogía, es como si a todas las neumonias les diéramos penicilina. Y por lo tanto no es difícil pensar que ese es al menos uno de los motivos por el cual se requirieron alrededor de 800 trabajos con aspirina para generar un metaanálisis que nos oriente sobre quién debe probablemente recibirla porque tiene mayor riesgo de beneficiarse de la administración. Una cosa aprendí hace alrededor de 22 años, 23 años, cuando regresaba al país luego de estar un tiempo fuera, y pocos días antes de venirme le pregunté a mi jefe, oiga, ¿por qué no me da un par de consejos, pero de esos que sirvan para toda la vida? Entonces, bueno, me llevó a comer, y una de las cosas que me dijo es que si uno cree en una historia y tiene buenos motivos para creerla, nunca debe ser abandonada hasta que uno deje de convencerse. Varios años más tarde planteamos que las personas que tienen dificultades en la placentación y que en ese momento fue definido desde el punto de vista clínico como aquellas personas que tienen una falla reproductiva de origen isquémico, una placenta isquémica como consecuencia de una placentación anormal, lo que hace un par de años fue descrito en el artículo que acaban de mostrar como una placentación defectuosa en los grandes síndromes obstétricos. Planteamos que el origen gestacional estaba en una placentación anormal, lo que significa una invasión inadecuada de las arterias espiraladas por parte del trofoblasto intermedio, y que esa placentación anormal generaba una isquemia placentaria como consecuencia de la cual eran liberados a la circulación una serie de mediadores que producían enfermedad vascular en las arterias espiraladas, en particular en las células del endotelio de las arterias espiraladas, que intensificaban ese proceso y que 25 o 30 semanas más tarde se presentaba en alguna de las formas clínicas: preeclampsia, aborto recurrente, muerte fetal o restricción de crecimiento. Y dependiendo de las características genéticas de la madre, pero también del padre, era la forma de expresión de la condición. Y que por lo tanto, cuando uno quería estudiar las causas del problema, un enfrentamiento único clínico en base a la fecha de muerte, al aumento de la presión arterial, a la presencia de contracciones, al grado de dilatación cervical, a la presencia o ausencia de rotura de membrana, era conceptualmente una aproximación difícil que lograra resolver las causas y, por lo tanto, que fuera exitosa en proponer soluciones. Y, por lo tanto, necesariamente, si uno quería entrar a comprender el problema, debía considerar una aproximación que involucrara los mecanismos. Y en ese momento planteamos que existían distintos factores primarios, como aquellos que podían ser evaluados en un periodo pregestacional de falla reproductiva: homocisteína, diabetes mellitus, hipertensión arterial clínica, síndrome metabólico, trombofilias congénitas y adquiridas. Y en ese momento pensamos que había un subgrupo de pacientes que presentaban falla reproductiva de origen isquémico como consecuencia de una anormalidad en el metabolismo de un aminoácido denominado L-arginina. Y naturalmente había una serie de factores secundarios que eran expresados solo en el periodo reproductivo. Pero esta concepción nos permitía saber qué cosas evaluar en una mujer con una historia obstétrica adversa, y nos permitía tomar ventaja de esa evaluación
para enfrentar un próximo embarazo. Y además nos permitía tener una guía para mirar durante el embarazo siguiente. Pero ¿por qué arginina? Bueno, la vía arginina-óxido nítrico participa en la regulación de la función endotelial y el flujo sanguíneo en la placenta. Solo un ejemplo, en la rata preñada, cuando uno bloquea la síntesis de óxido nítrico, se genera un síndrome placenta-preeclampsia símil con restricción de crecimiento, que cuando uno alimenta a estos animales con arginina puede revertir. Hay una rara enfermedad que se llama lysinuric protein intolerance, en el cual hay una mutación en el transportador de arginina de la célula y, por lo tanto, independientemente de la cantidad de arginina del espacio extracelular, esta arginina no logra entrar a la célula y, por lo tanto, no queda disponible para la sintasa de óxido nítrico. Los pocos embarazos reportados, esta es una condición frecuente, o sea, infrecuente, pero más frecuente en los países asiáticos, en particular en un par de zonas de Japón, muestra que falla reproductiva de origen isquémico se presenta en el 50% de estas personas. En algunos pacientes con esta historia clínica adversa, en el plasma existen altos niveles de una sustancia que se llama ADMA, dimetilarginina simétrica, que es un inhibidor endógeno de la síntesis de óxido nítrico. Y que en modelos diferentes de aterosclerosis o de disfunción vascular hipertensiva sin embarazo, la administración de arginina es capaz de desplazar a este inhibidor del lugar de unión para la sintasa de óxido nítrico y mejorar la función del endotelio. Sin embargo, naturalmente, entre esto y que en el embarazo pueda ser usado hay una historia larga, hay harto espacio. En la década de los 40, el doctor Bradford publicó cuáles eran, en su opinión, los criterios que uno debiera usar para tratar de demostrar que en medicina una intervención es relevante y que pudiera ser incorporada a la práctica clínica. Esta recomendación fue hecha en relación al uso de antimicrobianos en enfermedades infecciosas. Pero naturalmente se ha mantenido como un paradigma para el uso médico general. Y por lo tanto el sentido biológico, el grado de asociación, relación temporal, modificación experimental, explicaciones alternativas, coherencia con lo conocido, relación dosis-respuesta, consistencia y especificidad de la asociación son las cosas que uno requiere demostrar. Y si ustedes se fijan y hacen rápidamente un análisis de cuántas de esas cosas cumple la aspirina en prevención de preeclampsia, veremos que la verdad es que partimos al revés y partimos en forma poco organizada. Ahora, es cierto que estamos apurados, porque para hacer todo eso uno necesita como 85 años de pega, digamos. Sí, entonces como necesita 85 años de pega, uno trata de hacer un fast track, a ver si le pega el gato en un momento más cortito. Sí. La vía de síntesis del óxido nítrico es la siguiente. La célula que lo sintetiza tiene distintos receptores que son activados por hipoxia, autacoides, hormonas, citoquinas, roce tangencial, en respuesta a lo cual se activa la entrada de calcio y la sintasa de óxido nítrico procede a sintetizar óxido nítrico a partir de un aminoácido denominado arginina, el cual difunde al espacio subyacente, habitualmente una célula muscular, produciendo un aumento de los niveles de GMP cíclico con una relajación muscular y es la base para la vasodilatación producida por óxido nítrico. Para el año 95 habían los primeros datos en un analizador de óxido nítrico en aire exhalado que mostraban que cuando uno daba arginina por vía oral, era posible que en el aire exhalado se detectara significativamente una mayor cantidad de óxido nítrico. El 18 de diciembre del año 92 yo hacía mis maletas y apareció este número de la revista Science, en el cual clasificó como molécula del año al óxido nítrico. Ya han pasado, varios años y se mantiene como un potente mediador de una serie de fenómenos biológicos
que si uno pudiera resumir, diría que es un antiisquémico o un antiateroesclerótico o un protector de la isquemia tisular en términos generales. Con actividades pleiotrópicas, como ustedes ven en esa diapositiva, pero que si uno piensa ahora conceptualmente en lo que necesitamos en la placenta, bueno, resulta atractivo, a lo mejor funciona la cuestión. Pero había una historia que daba vuelta, y es la historia de por qué a alguien le va a faltar la arginina, si la arginina es un aminoácido que está en todos lados. Uno come más o menos 5 gramos al día, eso con un bistec está listo. Entonces uno dice, esta cuestión no existe porque a nadie le va a venir falta de aminoácidos. Si, el huevo, todo tiene arginina, como parte de las proteínas constitutivas, ¿se fijan? Bueno, estaba la historia de este inhibidor. Este es un inhibidor que es sintetizado a partir del metabolismo proteico. Hay una metiltransferasa que degrada las proteínas, en el cual en proceso de hidrólisis genera ADMA. Y el ADMA tiene también una serie de efectos, inhibe, como conversábamos, la síntesis de óxido nítrico. Se excreta por el riñón. Pero fíjense ustedes, y este es un aspecto sobre el que volveremos más tarde, es activamente metabolizado por una enzima que se llama dimetildiaminohidrolasa. Recuerden el nombre. Y por lo tanto, en la medida en que uno tenga esa enzima con una anormalidad, con menor función, entonces existe una oportunidad para que se acumule el ADMA. Y el ADMA, nuevamente, en términos biológicos amplios, pasa a ser un mediador de una serie de procesos biológicos incluidos, o que uno podría nuevamente resumir como favorecedores de la isquemia, el infarto y la aterosclerosis. Cuando uno ve el mecanismo por el cual actúa, fíjense ahí, está la estequiometría, esta es la arginina, y el ADMA lo que tiene es el reemplazo en el N terminal por una cadena, y que cuando se incorpora en el sitio activo de la sintasa de óxido nítrico la bloquea en forma reversible, y por lo tanto uno puede remover ese bloqueo administrando arginina en dosis más alta. Ahora la historia es más compleja porque la arginina tiene una serie de formas donde puede irse. Y lo interesante es que, claro, además de ser inhibida la sintasa, produce varios mediadores. Óxido nítrico, muy importante. Pero produce estas cosas que se llaman poliamina y agmatina. La poliamina y la agmatina son factores de crecimiento muy potentes. Y estos factores de crecimiento muy potentes son capaces de actuar en una serie de células epiteliales y no epiteliales, entre ellos el trofoblasto. Y por lo tanto, condiciones en las cuales uno aumente la cantidad de esos factores de crecimiento, también tiene una oportunidad de modificar el crecimiento en sitios donde el crecimiento está siendo acelerado, como por ejemplo la placenta durante el primer trimestre del embarazo. Pero nuevamente, si uno volvía a por qué la arginina podría faltarle a alguien, y qué podría pasar si a uno le falta. Bueno, dijimos, la deficiencia dietaria es relativamente difícil, pero uno podría tener un aumento del catabolismo con la arginasa y por lo tanto no quedar arginina disponible para la sintasa de óxido nítrico. O podría haber un aumento en los niveles de ADMA, o podría haber una reducción de la síntesis endógena de arginina. Lo interesante es que cuando uno tiene una deficiencia de arginina en modelos no reproductivos, humanos, sin embarazo, hay una disfunción en dos aspectos biológicos fundamentales. Disfunción de los linfocitos T, macrófagos, y de las células endoteliales. Y los linfocitos T y macrófagos son fundamentales en la inflamación, y las células endoteliales son fundamentales en la regulación de la musculatura, del tono de la musculatura lisa vascular. Y por lo tanto, conceptualmente, si uno tuviera un sujeto con deficiencia de arginina, por el mecanismo que fuese, eso impactaría en dos aspectos relevantes para el embarazo. Sobre todo para la función de la placenta en la primera mitad del embarazo, que es cuando se forma. Fíjense ustedes todos los años que nos demoramos en darnos cuenta que la aspirina, en realidad, para que funcione, tiene que ser dada antes de las 16 semanas, que es el periodo de máxima formación de la placenta.
Porque cuando se da después de las 20, lo único que uno hace es prevenir la trombosis, pero no logra estimular el crecimiento. Para ese momento habían unos datos que a mí yo pensé que iba a costar mucho tener, y eran los datos que mostraban, porque ustedes se fijan en la concepción, había una isquemia en la placenta que uno podía, utilizando Doppler en las arterias uterinas, como ha sido utilizado en los ensayos para seleccionar pacientes con aspirina, uno podía utilizar eso como una forma indirecta de ver que la placenta está isquémica. La cuestión que no había sido demostrada era que eso tenía relación con que el trofoblasto efectivamente estuviese siendo menos invadido, las arterias uterinas siendo menos invadidas por el trofoblasto. Y este artículo lo demostró en forma muy elegante. Personas con alta y baja resistencia vascular uterina fueron sometidas a la interrupción electiva de la gestación y se hizo una biopsia del lecho vascular. Y se observó cómo en personas con una alta resistencia vascular el número de vasos con invasión trofoblástica era significativamente menor que aquellas que tenían una resistencia vascular normal. Y por lo tanto, mirar las arterias uterinas es relevante como un indicador de que también se está formando la placenta. Y cuando uno le sacaba plasma a estas personas con una alta resistencia vascular en el primer trimestre y incubaba ese plasma con células del trofoblasto extravelloso, que son aquellas que penetran y transforman los vasos uterinos, ustedes fíjense cómo el trofoblasto extravelloso en personas con resistencia uterina normal invade en forma adecuada, en cambio, en aquellos con una alta resistencia vascular uterina no. Lo que demuestra que probablemente es un factor soluble producido por la placenta el que limita la invasión del trofoblasto. Y entonces la historia empezó a tener sentido. Y aparecieron estos datos de Kipper Nicolai en octubre del año 2003, en el cual en personas con escotadura en las arterias uterinas, alrededor de las 20 semanas, los niveles de ADMA en un subgrupo de ellas, este inhibidor de la síntesis de óxido nítrico, estaban significativamente aumentados. Y por lo tanto, parte del impacto de la isquemia uteroplacentaria podía tener que ver con la modificación de la síntesis de ADMA, o estas personas siempre tuvieron la modificación en el metabolismo de la arginina y se expresó en forma reproductiva de esta manera, que es la visión alterna. Y por lo tanto, nos da la percepción de que anormalidades en el metabolismo del ADMA, anormalidades en el metabolismo de la arginina o anormalidades en la conversión a óxido nítrico pudieran tener un rol en un subgrupo de personas que tienen fallas reproductivas de origen isquémico. O sea, nunca más darle a todos lo mismo, porque la verdad es que está condenado al fracaso. Y cuando uno mira ahora en el laboratorio personas en las cuales hace andar más rápido el metabolismo de ADMA, y esto nuevamente en modelos in vitro, cuando uno transfecta con genes y tira factores de crecimiento, aquel grupo de trofoblastos con sobreexpresión de dimetildiazminodihidrolasa y por lo tanto que degrada más rápido el ADMA, muestra una invasión trofoblástica más eficiente. Y estos son datos nuestros no publicados, en el cual cuando uno mira citotrofoblasto en cultivo, en condiciones controles y les coloca arginina, uno ve cómo el trofoblasto prolifera. Y cuando ven estos ensayos, la penetración del trofoblasto en unas placas de matrigel con poros de 4 micrones, vean cómo hay significativamente más invasión trofoblástica cuando uno utiliza arginina en dosis de 100 micromolar, que es condiciones normales de un sujeto durante el embarazo. Cuando uno mira la arteria umbilical, en las personas que les damos arginina, significativamente hay más óxido nítrico sin tasa, lo cual sugiere que la enzima es activamente transcrita al gen activo cuando uno utiliza arginina. Y cuando uno mira en las vellosidades, ahora la cantidad de inmunohistoquímica para sintasa de óxido nítrico en la superficie de las vellosidades, claramente hay un aumento. Y cuando uno mira ahora en la expresión génica de la proteína de INOS, proteínas nitrosiladas como un efecto secundario a la producción de óxido nítrico, ve como claramente en la medida, ya sea en condiciones de normoxia o hipoxia, cuando uno coloca arginina en el medio, se produce una mayor síntesis de óxido nítrico. Y por lo tanto, después de alrededor de 10 años de trabajo, pareció tener sentido que podía existir un subgrupo de personas que se beneficiara
de la administración de arginina en la prevención de una falla reproductiva de origen isquémico. Las siguientes dos diapositivas muestran lo que hay publicado hasta el día 9 de abril a las 21 horas. Los estudios clínicos de la suplementación con arginina han podido ser divididos en aquellos que utilizan preeclampsia, pero como tratamiento crónico, preeclampsia como tratamiento agudo, hipertensión gestacional como tratamiento agudo o hipertensión crónica moderada en tratamiento crónico. Es decir, tardíamente en el embarazo, por poco tiempo y una vez que los síntomas clínicos han iniciado. Y por lo tanto las expectativas de tener una mejoría son bastante discretas. Pero a pesar de lo discreto del modelo utilizado para comprender el problema, hay algunos resultados que muestran o que sugieren que hay una mejoría en las pacientes o en sus bebés con la administración. La mayor parte de estos datos muestran una atenuación del aumento de la presión arterial. Desde el punto de vista de los fetos, vemos para restricción de crecimiento fetal crónico y agudo, nuevamente, la mayor parte de los trabajos iniciados una vez que uno detecta la anormalidad en el crecimiento muestran una mejoría discreta, excepto un par de ellos. Nosotros seguíamos la historia hasta que el British Medical Journal del año pasado publica un trabajo muy interesante y en el cual pacientes fueron suplementadas activamente con arginina y vitaminas, otro grupo con vitaminas solo y otro grupo con placebo. Y eso porque en Estados Unidos se inventó una cosa que se llama Heart Bar, que es una barrita cardiovascular, con el propósito de que las personas con enfermedad cardíaca aterosclerótica coronaria pudieran recibir arginina en forma permanente, tomando estas barritas de granola que podían recibirla un par de veces al día. Y entonces estas personas lo que hicieron fue utilizar las barritas de granola y randomizar pacientes a darles placebo, una barrita de granola sin nada, una tal cual como la que existe en el mercado, que tiene granola, arginina y vitamina E y C. Y naturalmente para poder evaluar el efecto de la arginina necesitaba una barrita de granola que no tuviera arginina y tuviera las otras cosas, y por eso hay 3 columnas. Y el modelo que usaron fue tratar de partir a la mitad del embarazo. Cuando yo conversé con ellos, me contaron que el motivo por el cual lo habían hecho así era porque querían parecerse a lo que en ese momento del diseño parecía ser la mejor opción basado en los datos de aspirina, partir aproximadamente a la mitad de la gestación. Y como grupo de estudio eligieron un subgrupo de personas que tuvieran alto riesgo de preeclampsia, es decir, pacientes con preeclampsia previa o que tuvieran antecedentes familiares de preeclampsia, que al momento de ingreso al estudio fueran normotensos y tuvieran niveles de arginina comparables. 222 pacientes en cada grupo aproximadamente, y los resultados mostraron lo siguiente. Arginina, placebo, vitamina. Hubo una clara reducción en la frecuencia de preeclampsia, eclampsia en el grupo con arginina respecto del placebo y el respecto de vitamina. Y las cifras de parto prematuro también se redujeron. Cuando uno miraba el parto prematuro espontáneo ahora, aquel como consecuencia de contracciones uterinas espontáneas y dilatación cervical, no hubo diferencia y por lo tanto la prematurez fue atribuido a la indicación médica de interrupción de la gestación, como consecuencia probablemente de un aumento de la presión arterial que las personas encargadas del estudio consideraron que ameritaba la interrupción de la gestación, con pesos promedio de los recién nacidos comparables. Nosotros habíamos iniciado las cosas por otro camino. Para ese momento nosotros estudiábamos bastante isquemia placentaria y habíamos fijado nuestra primera mirada en un resultado fetal adverso, muerte fetal, mala historia obstétrica severa. Y habíamos estado estudiando estas enfermedades que causan trombosis recurrente, las trombofilias. Y habíamos decidido que aquellas personas que tuvieran un resultado obstétrico adverso
y que tuvieran trombosis placentaria revisada en la biopsia del embarazo con resultado obstétrico adverso, debían tener una evaluación para trombofilia. Pero ahí empezaron a aparecer personas que no tenían trombofilia. Porque a las que tenían trombofilia, algunas les dábamos aspirina, heparina, dependiendo de la trombofilia que hubiese. Pero las que no tenían trombofilia, ¿qué íbamos a hacer? Y entonces pensamos en que debíamos vigilar que la placentación fuera adecuada y planteamos que ese subgrupo tal vez existían las pacientes con deficiencia en el metabolismo de la arginina. Lo que llevó varios años más tarde a que publicáramos por primera vez, mayo del 2004, varios años antes que el trabajo que acabo de presentar, nuestros datos soportando la evidencia para un rol benéfico de la arginina en embarazo de alto riesgo. Con la diferencia que partimos a las 10 semanas. Y las personas fueron randomizadas en una serie a recibir arginino placebo durante 2 semanas. Y ustedes ven cómo significativamente a las 2 semanas de tratamiento la resistencia vascular en las arterias uterinas disminuye significativamente. Y cuando uno mira el Doppler en las arterias uterinas antes del tratamiento y después del tratamiento, a las 2 semanas hay un cambio visible. Y cuando uno mira la función endotelial en aquel grupo que recibe arginina, claramente mejora. Y cuando uno mira quiénes eran estas personas, esta serie incluyó 21 embarazos. Bueno, eran personas que en el primer embarazo habían tenido preeclampsia, un pequeño grupo. La mayor parte había tenido una mala historia obstétrica. Perdón. La mayor parte había tenido una mala historia obstétrica. Habían algunas en que la historia obstétrica era anormal, pero el Doppler de las arterias uterinas era muy adverso. Y fíjense ustedes el resultado después de la administración de arginina, en las cuales hubo 2 preeclampsias moderadas, una restricción de crecimiento fetal. Todos los niños vivos después de las 34 semanas. Eso hizo que Journal of Hypertension publicara estos datos, que fueron una inspiración para otras personas en otros lugares del mundo. Hasta el momento en que estamos. Bueno, estos son nuestros datos. Un grupo de personas con falla reproductiva de origen isquémico. Hasta ahora 157 pacientes, en realidad hasta diciembre 31, partos completos, 157 pacientes. Con un 12% de recién nacido vivo en la gestación previa, 88% en la tratada con arginina, 76% de fracaso reproductivo, 10% tratado con arginina, sin diferencia en restricción de crecimiento fetal o preeclampsia. Y en un segundo grupo, en el cual las lesiones eran fundamentalmente en el lado fetal de la placenta, lo que a nosotros nos parecía eran las trombofilias fetales, pero que cuando hacíamos el estudio de la madre y el padre nos mostraba evidencia de trombofilia. Y entonces pensamos que probablemente ahí hay un defecto en el metabolismo de la arginina de otra naturaleza que impide que la utilice el trofoblasto velloso. Y entonces estas pacientes reciben anticoagulación oral, de tal manera de anticoagular el espacio intervelloso, porque la heparina no pasa a la placenta, y además están suplementadas con arginina. También a diciembre 31, 40 pacientes, recién nacido vivo 39, 87, fracaso reproductivo 64 a 9,8%. Naturalmente esta historia está muy lejos de terminar. No sé si alcance a terminar antes que me jubile, pero espero que alguno de los que estén en el auditorio compre la idea y continúe el trabajo. Pero creo que lo más importante como aproximación, y tal vez lo único útil de esta conferencia, es que debemos seleccionar muy bien el fenotipo y idealmente el genotipo de las pacientes que vamos a tratar en el embarazo, de tal manera de refinar la suplementación con el agente tal o cual al grupo que más probabilidad tiene de beneficiarse. Nosotros estamos evaluando los niveles de asma arginina en todas las pacientes. Hoy día la suplementación de arginina la hacemos en personas que tienen asma elevado y arginina reducida. Y estamos buscando entonces los polimorfismos responsables de un metabolismo anormal de la arginina, de manera tal de restringir el subgrupo de personas a aquellos que efectivamente puedan beneficiarse.
Y por lo tanto, desde el punto de vista de los criterios de Hill, creemos que la primera fase puede considerarse bastante avanzada. Naturalmente, la segunda fase es la más larga, la más tediosa, la con menos gratificación instantánea, probablemente la más importante, está en curso. Desde el punto de vista del crecimiento fetal, hay varios mecanismos por los que puede actuar. No sabemos con precisión cuál es el más importante. Es parte de las cosas que hay que determinar. Desde el punto de vista del embarazo temprano, pensamos que la modificación del patrón de moléculas de adhesión, de expresión de integrines y interacción con VEGF y factor de crecimiento del hepatocito, que la arginina genera in vitro, son muy importantes en el estímulo de la migración y la invasión trofoblástica de las arterias espiraladas. Naturalmente vuelvo a Jasna y Yerko. Para todos quienes vemos pacientes de alto riesgo obstétrico, este es un desafío mayor. Como yo les contaba ayer, los datos de nuestro país muestran que estamos teniendo una población más enferma. Necesitamos especialistas en medicina materno-fetal. Los planes del Ministerio son que en todos los hospitales haya al menos una persona con preparación. Como yo dije ayer, y me equivoqué, porque yo dije que mañana iba a aparecer, el domingo iba a aparecer en el Mercurio, Hernán Muñoz hizo un convenio distinto, así que va a aparecer la semana siguiente el llamado a poder certificarse en la especialidad. Necesitamos gente joven involucrada. Necesitamos aprender de estas cosas. Mis últimas palabras son una invitación para un curso asociado a CEDIP que vamos a tener el 21 de abril. Vienen personas que son realmente top en síndrome metabólico, que es una epidemia para este siglo y que son 1 de cada 3 pacientes sentadas frente a nosotros en la consulta embarazada. Muchas gracias.